Bienvenidos de nuevo a Culto al Más Allá. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus historias y comentarios a nuestro correo electrónico y a nuestra página de Facebook. No olviden suscribirse para que más personas puedan escuchar sus historias. Ahora sí, hermanos, vamos con la siguiente narración, que nos habla de cómo existen personas que le han pedido ayuda a seres del más allá con tal de conseguir lo que quieren. Pacto con seres del más allá, en San Luis Potosí. Hola, mi nombre es Claudia, tengo 55 años y nací en una comunidad llamada Estación 14, muy cercana a Real de 14 en San Luis Potosí. Ahí estuve hasta los 14 años, hasta que me vine a vivir a la ciudad. Los recuerdos de mi pueblo natal los tengo muy presentes. En aquellos años era un lugar poblado, con una estación de tren que funcionaba diariamente. Iban y venían personas. Mi madre y mis hermanos nos dedicábamos a la venta de comida mientras mi padre trabajaba en el ferrocarril. Mi padre era un hombre muy ausente, hasta que un día se fue y ya nunca más regresó. El pueblo era como muchos otros, y todos nos conocíamos. Las casas eran de adobe, y el clima del lugar era principalmente seco. Caminábamos hasta la pila para traer agua después de ir a la escuela. Mis hermanos y yo siempre estábamos juntos. Raquel y Ramón eran sus nombres. Los dos ya se nos adelantaron. Yo era la más chica, pero la diferencia de años entre nosotros era realmente poca. Así que nos llevábamos bien, siempre estábamos juntos y siempre nos sentábamos a ver quién bajaba del tren cuando llegaba por las tardes. Nosotros vivíamos con mi abuela. Ella se llamaba Evita, pero nosotros siempre le decíamos Abu. Mi abuela ya no escuchaba bien y se había quedado ciega por la diabetes. Por las noches siempre se sentaba debajo de un árbol que estaba en medio de la casa. Mi mamá me enviaba por ella cuando empezaba a hacerse de noche, pero mi abuela era rejega y nunca se quería meter a su recámara. Ella siempre quería estar debajo de ese árbol. Era un árbol muy grande y daba muchísima sombra, pero por las noches nos daba mucho miedo. Mi mamá siempre me pedía que la acompañara al baño, porque tenía miedo de que se cayera. Siempre me mandaban a mí porque era la más pequeña, y mis hermanos ya se rebelaban. Al principio a mí me daba mucho miedo porque en aquellos años todo estaba más oscuro, pues no había luz eléctrica en el patio. Y al baño al que le gustaba ir a mi abuela era el más viejo, el primero que construyeron en aquella casa, que en realidad estaba en la parte más lejana y más oscura de aquel terreno. Siempre tomaba a mi abuela de la mano y caminábamos a paso lento. Cuando íbamos a medio camino, justo cuando el foco dejaba de aluzar, empezaba a ver unos niños corriendo y jugando por la casa, que se atravesaban entre nosotros. Yo creía que era por mi inocencia, la pena y el miedo, pero nunca preguntaba quiénes eran. Yo pensaba que eran los hijos de los señores que iban a comprarle la comida a mi mamá. Una noche, igual que todas las demás, íbamos mi abuela y yo caminando hacia el baño y aparecieron aquellos niños. Yo levanté la cara y por primera vez vi directamente a uno de ellos. Recuerdo perfectamente el susto y la sorpresa que me llevé. Era un hombre con barba, pero tenía mi estatura. En ese momento comencé a ver a los demás y vi que en realidad eran todos hombres viejos, pero tenían la estatura de un niño de 5 años. Yo apreté con más fuerza la mano de mi abuela y le decía con una voz muy bajita: «Hay unos hombres chiquitos corriendo aquí por el baño». Ella no se sorprendió e hizo un gesto como de que no me preocupara. Solo me decía: «No te apures, mija, déjalos jugar, no te hace nada, llévame al baño». Yo la esperaba afuera con mucho miedo. No levantaba la mirada para no verlos, pero cada vez los escuchaba más cerca de mí. Los siguientes días yo lloraba porque no quería acompañarla.
y mi madre poco se sorprendía por mi llanto. Me decía que no fuera floja y la acompañara. Yo no le decía a mi mamá lo que veía porque una parte de mí quería pensar que todo era parte de mi imaginación. Y a mis hermanos tampoco les contaba porque sabía que solo se burlarían de mí. Mi abuela siempre se reía cuando aparecían aquellos seres y yo no entendía por qué ella no se asustaba. Una noche ya en la recámara en donde nos dormíamos todos los hermanos, empezamos a escuchar a unos niños jugando en la parte de afuera. Aunque ya era demasiado tarde, se reían y corrían mientras escuchaba cómo arrastraban unos grandes palos de escoba o unas inmensas ramas de árboles. Mi mamá cerraba la puerta porque luego se metían los tlacuaches y también nos dejaba una vacinica por si queríamos ir al baño. Ese día las risas se escuchaban tan fuerte que no podíamos dormir. En aquel cuarto solo había una pequeña ventana, pero estaba tan alta que ninguno de nosotros podíamos asomarnos. Aquel día las pisadas de los niños se escuchaban más fuertes y también se oía cómo trepaban por las paredes hasta que se comenzó a escuchar cómo corrían por el techo. No teníamos idea de cómo habían subido hasta allá. Se escuchaban sus risas y cómo arrastraban algo. La verdad sí nos empezó a dar mucho miedo porque estaba muy oscuro y se nos hacía raro que mi mamá ni nadie les dijera algo para que se callaran. Nosotros no salíamos de la cama por miedo y solo veíamos cómo entraba la poca luz de la luna a través de la ventana, hasta que vimos unas pequeñas manos a través de ella y después se apareció un rostro, muy parecidos a los que veía cuando acompañaba a mi abuela al baño. Yo cerré los ojos por tanto miedo que tenía, pero cuando los abrí, ya me estaba viendo directamente a los ojos un hombre de esos pequeñitos que siempre pasaban frente a nosotros. Yo miré a mis hermanos y me di cuenta de que también los veían, pero se habían quedado sin habla por la impresión. Aquel hombre se reía y nos hacía la seña de que fuéramos y abriéramos la puerta. Nos pedía y nos pedía que abriéramos la puerta. Ellos querían entrar. Su sonrisa era como la de un niño, pero tenía una barba muy larga. Yo ya no recuerdo más de aquella noche, aunque nunca se me olvida el rostro de aquel ser que mis hermanos también vieron por primera vez. Al siguiente día le contamos todo a mi madre, pero ella siempre hacía como que no le importaba. Las siguientes noches yo seguía caminando hacia el baño junto a mi abuela y seguía viendo a aquellos señores pequeñitos correr en el lugar y siempre hacía una cara como de felicidad al escucharlos. Pasaron los años y mi abuela falleció. A los pocos días de que mi abuela ya no estaba, mi madre nos dijo que nos teníamos que ir de esa casa. Nosotros nos fuimos a vivir a la ciudad, pero después de varios años, nos enteramos que debajo de ese árbol habían encontrado huesos de un hombre de aproximadamente 30 años. La gente dice que era mi abuelo, que en realidad nunca se fue a Estados Unidos, y hace apenas unos días mi madre falleció, pero antes de irse me confesó que esos huesos sí eran de su padre, pues mi abuela se había hartado de tantos golpes, ya que decían que mi abuelo la trataba muy mal, hasta que un día no aguantó y se deshizo de él. Por eso es que mi abuela siempre estaba sentada debajo de ese árbol, porque estaba cuidando el cuerpo de su esposo. No quería que nadie lo encontrara, para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Dice mi madre que también le confesó a mi abuela que no lo había hecho ella sola, sino es que había recibido ayuda de unos seres del más allá. Eran aquellos pequeños hombres quien le ayudaron a llevar el cuerpo hasta ese lugar y también a enterrarlo. El trato fue de que ellos le ayudarían a hacer todo eso, pero que ellos se quedarían en esa casa para siempre. Por eso mi madre, cuando falleció mi abuela, rápido nos dijo que nos teníamos que ir de ese lugar. Ahora yo no sé si realmente mi padre nos abandonó, pero a mí me da mucho miedo regresar a esa casa, pues aunque está abandonada, todas las personas que pasan por ahí
Dicen que se escuchan unos niños jugando en el árbol, que se escuchan risas y cómo arrastran palos de escoba o enormes ramas de árboles, que en realidad yo creo que son los huesos de mi abuelo, y tal vez también los de mi padre.